Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hace unas semanas tuve acceso a un libro llamado Hija del Mundo, un extraordinario extracto de varias obras griegas y latinas que conformaban las enseñanzas del famoso Hermes Trismegisto, el equivalente griego del dios Tot, el dios egipcio Tot. En este libro yo me encontraba particularmente entusiasmado, con mucha ilusión para poder encontrar algún tipo de revelación positiva. Positiva me refiero de crecimiento, de que pudiese encontrar algo que tuviese una cierta utilidad para la conciencia, para la evolución del alma. Sin embargo, lo que me he encontrado es todo lo contrario a lo que yo imaginaba. Pero bueno, voy a dejar que seáis vosotros quienes juzguéis esta interpretación y lo que, por supuesto, conlleva el significado de este texto. Lo primero que me llamó la atención de la Hija del Mundo es que las enseñanzas de Hermes describían el proceso divino de la creación de las almas. Nada más y nada menos que un concepto metafísico muy trascendente en el que uno busca encontrar precisamente pistas interesantes sobre esta cosmovisión. Pero yo, al menos, tengo que ser honesto con vosotros, tengo que deciros mi opinión. Lo que he visto en estos textos es nuevamente más y más manipulación. Seres extraterrestres del pasado que bajo la máscara de dioses nos quieren hacer ver que Dios nos creó a los humanos para ser obedientes y si no, nos condenaba al dolor. Pero veamos una muestra de lo que estoy hablando. Os voy a leer literalmente lo que dice este texto de Hija del Mundo. Él mismo, entonces, se refiere a Dios, como quería que el mundo superior no fuese ya inerte, sino que había decidido saturarlo de espíritus para que, aún en el detalle, la creación no continuara siendo inmóvil ni inactiva, púsose a ejercer de artesano con esta intención, usando de sagradas substancias para la producción de su obra. En efecto, habiendo tomado de su propia hondura el aliento suficiente y habiéndolo unido al fuego mediante una mezcla inteligente, lo mezcló removiéndolo con algunas otras desconocidas. Luego, tras haber unificado este producto, cada elemento con cada uno de los demás, acompañándose de ciertas encantaciones secretas, agitó fuertemente toda la mixtura hasta que efervesció en la superficie de la mezcla una especie de materia más sutil, más pura y transparente que los ingredientes de los que estaba hecha. Era translúcida y sólo el operador la veía. Y como no se fundía con el calor, ya que había sido sacada del fuego, ni tampoco se enfriaba una vez llevada a su término, pues había sido extraída del aliento, sino que conservaba toda entera en su naturaleza particular y apropiada, con su propio tipo y constitución, la composición de la mezcla que la formaba, inspirándose en el nombre más favorable, y por el hecho de que ella actuaba de forma conforme a ese nombre, Dios denominó precisamente a esta composición animación. Bueno, yo os pregunto, ¿no resulta un proceso excesivamente material para estar refiriéndose a la creación misma? Yo analizando estas palabras lo que veo es una literatura básicamente muy pomposa, muy pretenciosa. Claro, está hablando de que Dios necesita hacer como una especie de sopa, una especie de potaje de elementos para conformar la vida. Yo no veo aquí atisbo alguno de profundidad en lo que respecta al origen de la consciencia, ni de los sentimientos, las emociones, nada de eso. No hay aspectos profundos del ser. Es como pretender justificar la creación del espíritu de forma muy artesanal, chabacana. Y aquí una de dos, o es una farsa literaria para engrandecer el poder de un falso Dios, o bien está describiendo una manipulación física, manipulación genética en toda regla. Fijaos que habla de componentes mezclados, habla, como veréis a continuación, de espuma. Sí, espuma y artesanía. Esto suena, desde luego, muy físico. Os sigo leyendo. De esta corteza, hizo nacer Dios, en número adecuado, miriadas de almas, configurando para su propósito con orden y medida, como diestro artesano y en conveniente proporción, la espuma surgida de la mezcla misma
de suerte que no hubo la menor diferencia entre las almas más allá de lo necesario. Sí es cierto que la espuma que esponjaba la superficie después de que Dios hubo agitado no era por todas partes la misma, sino que la primera capa era mejor y más densa que la segunda y completamente más pura, y que la segunda capa, bastante inferior a la primera, era sin embargo mucho mejor que la tercera, y así hasta los 60 rangos de almas a los que se elevó el número total una vez completo, con la salvedad al menos de que Dios estableció como ley que dichas almas serían todas eternas, puesto que provenían de una substancia única, a la que sólo Dios había sabido llevar a la perfección, y les asignó por separado secciones y lugares en las alturas de la naturaleza celeste, para que hiciesen girar el cilindro según un orden determinado y una disposición conveniente y alegraran a su Padre. Fijaos qué interesante, dice que Dios divide la calidad de las almas en una escala de 60 rangos, estableciendo así una serie de diferencias. O sea que nos está diciendo que no todas las almas son iguales. A mí, ciertamente, esta visión me parece, por no usar el término racismo, diría que es una visión de cobijo fácil para despuntar el ego. Claro, porque si pensamos que unos podemos ser más grandes que otros o inferiores, eso, desde luego, no puede ser nada positivo para, desde luego, la convivencia humana. Es decir, esto puede crear graves fisuras, una desunión muy grande entre los seres humanos. Es una forma más de dividirnos. Yo no digo que no puedan existir diferencias, matices entre las almas, pero que nos digan que Dios estableció unos rangos me resulta poco menos que un intento de manipulación de nuestras percepciones. Y fijaos lo que viene a continuación, a ver si a vosotros os parece que Dios, el creador del universo, podría llegar a decir algo así. Y en ese momento, erguido sobre el pedestal soberanamente bello del éter, tras haber convocado a los seres ya existentes, dijo: «Oh almas, hermosas hijas de mi aliento y mi solicitud, vosotras a las que con mis propias manos he ayudado a nacer, y que desde ahora consagro a este mundo que me pertenece. Seguid como a leyes estas mis órdenes, y no os apropiéis de lugar alguno que no sea el que os atribuyó mi sentencia. Y así, si os mantenéis serenas, igualmente os aguardará el cielo de nuevo, y la constelación que os ha sido asignada, así como los tronos cargados de virtud. Pero si cometéis algún acto de rebelión contra mis voluntades, os juro por mi aliento sagrado, por esta mezcla de la que os he creado y por estas manos hacedoras de almas, que no tardaré en forjaros cadenas y suplicios». Atención con esta frase final, no permite ningún acto de rebelión contra su voluntad, y si alguien lo hace, recurre a la amenaza directa. Os pondré cadenas y suplicios. Un Dios que necesita infundir miedo. Un Dios que condena si no le obedecen. Parece que está hablando de un ser cargado de miedo, porque solo los seres que tienen miedo recurren a la amenaza, a la extorsión, al control. Es exactamente la descripción de ese Dios judeocristiano llamado Yahvé, que pedía sacrificios, y que sus fieles tenían que rezarle y le veneraban, no movidos por el amor y la misericordia, sino por el temor de Dios, por el miedo a que se desatara su ira. ¿A vosotros os parece que Dios encajaría con este perfil? ¿O bien pensáis que se trata de entidades que en el pasado usurparon la identidad divina para aprovecharse de la inocencia del ser humano y así, consecuentemente, aprovecharse también de sus energías vitales, para manipularlo, para dirigirlo por el camino que a ellos les interesaba? Por supuesto, si alguien es capaz de hacerse pasar por Dios, tiene absolutamente todo en sus manos. Puede hacer con esas culturas, con esas civilizaciones, lo que se le antoje. Y si esto es así, que yo estoy absolutamente convencido de que así es, entraríamos a considerar que ya desde el momento en que estos seres nos mezclaron genéticamente con los homínidos, ellos ya tenían el poder de invocar almas en el proceso de la reencarnación. Volvemos otra vez con el asunto que ya hablamos hace unos meses atrás en varios vídeos de este canal
sobre el tema de la manipulación de la consciencia a través de la reencarnación. Esta rueda del samsara, que siempre hablan en la India, en el que desde luego las almas parece como que son instigadas, promovidas desde otros planos para habitar otra vez en la tierra, para volver a la carne, a vivir nuevamente, valga la redundancia, en sus carnes el dolor, el suplicio y la agonía. Es como que, de alguna forma, no es exactamente que nosotros hayamos elegido propiamente sufrir, sino que nos han hecho creer que es nuestra obligación hacerlo, que es muy diferente. Si os ha interesado este vídeo, amigos, hacedmelo saber y vamos a profundizar un poco más en todo este asunto, porque desde luego parece que esta manipulación, como ya he dicho otras veces, no solamente abarca el plano físico material, sino también otros planos espirituales. Y de alguna forma hay alguien por ahí que se aprovecha de nuestras energías no físicas. Os mando un saludo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.